Hola, soy Tami y hoy en Carne con Tierra vamos a aprender cómo podar un peral. Para la poda necesitamos unas tijeras de podar normales. Estas, si tuviéramos la madera fuera un poquito más grande, en este caso no creo que necesitáramos, o la sierra. Primero que nada quería explicar sobre la forma en la que está este peral podado, que este peral tendrá unos 2 o 3 años. Yo lo estoy podando en una forma de un líder único, quiere decir que tenemos una rama principal que se extiende en lo vertical y estas ramas secundarias que nos van a dar nuestros frutos. Entonces, lo primero, antes que nada, antes que empezar a podar, tenemos que asegurarnos que nuestras herramientas estén limpias y desinfectadas con alcohol. Las desinfectamos porque no queremos que enfermedades de otros árboles se extiendan al árbol que vamos a podar. Entonces, lo primero es desinfectarlas, limpiarlas bien y vamos a empezar identificando las ramas que primero están o tienen algún tipo de enfermedad, las ramas que se están cruzando como esta por aquí y este tipo de ramas que es muy frecuente en los perales, que son estas, ¿vale? ¿Veis esta rama cómo va de vertical hacia arriba? Esto fue del año pasado, que creció el año pasado. Esta rama lo que busca es una rama vegetativa, esta rama no va a dar fruta, esta rama lo que quiere es en busca de luz, sol y competir por el líder principal. Entonces esta es una que ya vamos a empezar a quitar. Aquí quitamos. Y importante el corte, no cortar entre la madera, no cortar más allá de lo que es el anillo de protección del árbol, sino dejarlo así. Tampoco cortarlo muy lejos y que se quede aquí un tronquito, porque eso va a tardar el árbol en curar. Y esto lo voy a añadir aquí a mi gremio, que ahora lo voy a trocear y va a ser un aporte de madera para él. Vamos a quitar también este por aquí que está creciendo vertical. Aquí tenemos una rama que está cruzando que no me gusta, que se está cruzando con esta y no nos interesa tampoco esta rama aquí porque está encima de la otra, así que vamos a quitar esta. Entonces vamos a ir primero limpiando estas ramas que digo, ¿no? Las ramas que se están cruzando. Mira, aquí por detrás, que no sé si se aprecia en cámara, hay una rama que no solo se está cruzando, pero está creciendo muy vertical y esta rama no me interesa. Entonces vamos a quitarla. Aquí estamos. La estructura, en este caso, como veis, aquí tengo mis 4 ramas principales. Y podemos tener más ramas principales aquí arriba si siempre que haya una distancia de unos 50 centímetros entre rama y rama. Daros cuenta que cuando esta rama crezca, por ejemplo, esta rama de aquí va a tapar esta rama y le va a dar sombra. Esta rama es nuestra rama principal. Lo que nos interesa también es que las ramas estén lo más abiertas posible, que esto lo podemos educar la planta para que esté más abajo, porque no queremos un ángulo muy pegado al tronco, porque puede romperse con el peso de la nieve, con el peso de la fruta. Entonces queremos una rama que tenga unos 45 grados de apertura. Entonces voy a seguir limpiando por aquí, ¿vale? A seguir limpiando por aquí. Aquí tenemos otra rama vertical, no nos gusta, no queremos eso. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, veis, esta rama es súper vertical y esta rama es justo crecimiento del año pasado. Me gusta esta rama. Quizás el año pasado no creció lo suficientemente bien. No sé, parece que está un poco dañada, entonces no sé qué hacer con esto, pero esta está muy vertical. Entonces lo que queremos es enseñarle que se extienda hacia aquí. Entonces esta no nos sirve. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a cortar, mira, voy a quitarla porque está muy vertical, nos está compitiendo por luz. Y esta la voy a dejar así y le voy a hacer un pequeño... Vale, es que esto aquí no me gusta y voy a cortarla aquí porque esta parte está enferma. Entonces no quiero que se extienda esa aquí.
Entonces vamos a ver cómo va a crecer este año, hacia qué lado va a crecer. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, esto, lo mismo, no nos interesa aquí, va a competir, va a cruzarse con estas de aquí y es que no nos interesa. Si os fijáis, este árbol, cuando era muy pequeñito, era una espiga, ¿vale? Y yo simplemente lo corté a esta altura y de ahí salieron estas 4 ramas que están espectaculares, que estas son mis 4 ramas principales y es perfecto porque una está al sur, otra está al este, otra está al oeste, otra está al norte. Entonces como que es perfecto. Aquí tenemos otra rama vertical que no nos interesa. Y bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Voy a ir directamente a remover el líder. Aquí tenemos 2 líderes. Este es mi líder principal y este es crecimiento del año pasado. ¿Qué pasa? Que va a competir. Lo que tenemos que intentar que en los árboles, los perales, tenga una forma de pirámide. Entonces, aquí ya hemos limpiado unas cuantas ramas, ya está bastante bien la forma como pirámide, pero aquí tenemos 2 líderes, entonces hay que decidir con cuál nos quedamos. He estado observando estos días, me gusta bastante el que ya llevaba creciendo, pero también me gusta este, porque si os fijáis, el árbol se ha torcido hacia aquí, el año pasado podé aquí y de aquí creció esto. Y esto está haciéndose hacia allí. Me gusta más esta porque está más recta, pero esta también me gusta la forma. Entonces voy a mirar a ver. Y esa es otra cosa importante a la hora de podar, es tomar espacio, alejarnos y observar y decidir el siguiente corte. Y no hay que tener miedo de equivocarnos porque todo va a salir bien. Simplemente observar e intentar hacer tu corte con confianza. Yo creo que voy a elegir este, ¿vale? Porque el árbol se está cambiando hacia ese lado, pues si favorezco a este líder, quizás me haga una cosa así y mejore la forma. Así que voy a elegir a este segundo líder. Así que voy a cortar aquí. Perfecto. Y ahora tenemos ya una forma más de pirámide. Esta de aquí la voy a quitar porque me está creciendo encima de mis ramas principales y no me aporta nada. Y aquí tenemos nuestras ramas principales. La verdad que están bastante así, hacia arriba, pero el peral tiende a crecer muy hacia arriba, vertical y muy constreñido entre sí. Por eso hay que podarlo porque puede quedar bastante densa la cosa. Entonces, me gusta estos segundos set de ramas, pero no me gusta esta. La voy a quitar. Y yo creo que ya estaría en cuanto a su estructura. Yo creo que sí. Que esta rama... Bueno, pues me quedé sin memoria en el teléfono, así que todo lo que estaba grabando sobre la poda no se ha grabado. Así que, bueno, no pasa nada, comentar un poco así lo que he hecho. Ya tenemos una forma piramidal, ¿vale? Como veis, esta es mi parte más alta, este es mi líder. Y aquí, estos son mis ramas secundarias que tienen que ser entrenadas más, ¿vale? Para que estén más hacia abajo. Esto, con atarlas a un ladrillo y con una cuerda, las podemos entrenar para que se abran más. Porque el peral tiende a crecer vertical y muy hacia adentro, ¿sabes? Tiende a quedarse muy congestionado todo. Entonces por eso hay que podarlo y hay que intentar abrirlo lo máximo posible. Esto es una buena altura, la verdad, así podemos coger nuestra fruta. Y bueno, esta es la forma piramidal, como ya he dicho. Y lo que he hecho al final ha sido cortar un poco las puntas, un cuarto de cada rama, para promover el crecimiento hacia afuera, ¿vale? Y lo que, como había dicho en el anterior vídeo que se cortó,
que sea un brote que apunte hacia afuera, para que así el crecimiento de este año vaya hacia afuera. Y bueno, eso es todo. Si tenéis alguna duda en los comentarios me podéis escribir, que estoy encantado de solucionar. Así que bueno, esta ha sido la poda del peral y bueno, me voy, que quedan más árboles que podar y me espera un largo día.